Justamente la paz se va a dar primero, considerando que todos venimos con un propósito al mundo. El primer punto, todos venimos con un propósito a cumplir, todos venimos por algo. En ese sentido es la tolerancia, la amplitud de nuestra disposición, estar dispuestos y abiertos a considerar y a considerarnos a cada uno de nosotros parte. Posteriormente, el tema de la verdad. ¿Parte de qué? Pues tenemos también que descubrir quiénes somos, quién es cada uno de nosotros, para qué venimos, qué hacemos aquí, qué podemos aportar. Entonces, ese es el tema relacionado con la verdad. Nuestro descubrimiento, el descubrimiento de nuestro ser trascendental, el descubrimiento de aquello que venimos a aportar, de aquello con lo que podemos servir a los demás. Y bueno, por supuesto, con ello, si lo logramos hacer, estaremos en un entorno de mayor paz, en que cada uno aporte, en que cada uno vea por los demás. No solamente ver qué recibimos de los demás, sino ver qué podemos dar a los demás. Bien, en este sentido, es este panel forum denominado Educación para la Paz. Voy a dar la palabra entonces a Dirce Sánchez para que nos presente este panel forum y a nuestros expositores de esta mañana. Muchas gracias. Nos complace a nosotros, la Fundación Magna Fraternidades Universales, estar aquí en Ocoyoacán, en el Estado de México, un bonito lugar. Y bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia precisamente que se llama Educación para el Talento y la Paz, que va enfocada más que nada a la alimentación, a la respiración y a la filosofía precisamente para esta paz. Y bueno, bien decía nuestro doctor de la Ferrier, que cuánto saber se necesita e indudablemente el imperativo cósmico influirá más y más para una actitud más coherente y pertinente del género humano, y que los ejercicios sean convertidos en fuerza de supervivencia, de paz y de regeneración de las condiciones del planeta, en fuerza de la vigilancia y de la supervivencia de la humanidad y de la conservación de las condiciones de la naturaleza y el cuerpo que lucha frente al aniquilamiento de la naturaleza. Y bueno, para iniciar esta conferencia vamos a presentar al doctor Salomón Chamoch. Él es doctor en Filosofía de la Ciencia, precisamente por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, dedicado a estudios sobre la filosofía, historia, antropología y sociología de la alimentación. Entonces, démosles un fuerte aplauso. Muchas gracias, Dirce, y muchas gracias a todos por estar aquí, a las autoridades, tanto de Ocoyoacán como de la Fundación Magna Fraternidades Universalis, y a todo el público que nos acompaña esta mañana. Y hoy vamos a tener tres pilares, de hecho somos tres expositores que vamos a participar en este panel, tres pilares que tienen que ver con la educación para la paz, la alimentación por un lado, la respiración, y el tercero va a hablar de una síntesis que tiene que ver con el pensamiento y que es la parte de la filosofía, cómo se desarrolla la filosofía, especialmente desde la niñez. Entonces vamos a empezar directamente con la primera columna, que es la alimentación, y vamos a hablar, hay mucho que se podría hablar sobre alimentación, pero vamos a dar algunas indicaciones generales acerca de este importante factor determinante de la salud, que es la alimentación. Entonces, bueno, pues hemos titulado esta parte del panel Alimentación es elección. De hecho, este tema fue presentado en el pasado 10º Congreso Mundial para el Talento de la Niñez. Y bueno, vamos a presentar aquí una síntesis. Este congreso, que fue organizado por la Fundación ELIC, Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños. Y bueno, algo que en general sabemos todos los seres humanos es que la alimentación es indispensable para conservar la vida. Todos sabemos que si no comemos, pues nos morimos, ¿no? Y no podríamos vivir. Pocos son los que saben que la alimentación es
el único factor o un factor determinante de la salud que el ser humano puede controlar plenamente, pero son aún más pocos, prácticamente nadie reconoce a la alimentación como un elemento trascendental para la formación del espíritu y de la conciencia del ser humano, y en ese sentido vamos a presentar lo que parte de este estudio está basado en la literatura del doctor Serge Renaud de la Ferrière y del doctor David Juan Ferriz Olivares, quienes además, pues ellos no solamente lo estudiaron y lo propusieron, sino que lo vivieron en su vida, en su día a día. Ellos vivieron con una alimentación muy saludable, ejemplo que ponen para todos nosotros. Entonces, vamos a tratar en esta presentación que voy a hacer, el objetivo es descubrir la relación, una relación muy directa que hay entre alimentación y elección para formar, transformar y fortalecer la fuerza de voluntad, al mismo tiempo que para forjar seres disciplinados y comprometidos con la vida. Y bueno, voy a hacer algunas reflexiones que quiero que ustedes vayan pensando sobre ellas. Esta primera, consideran si el ser humano es omnívoro, es decir, el ser humano puede comer cualquier cosa, comemos cualquier cosa. Simplemente lo dejo como una reflexión para que ustedes vayan. Esta es otra más, que de hecho esta viene de una afirmación que vamos a ver más adelante del doctor Serge Renaud de la Ferrière, pero también dejo esta pregunta abierta: ¿estamos hechos para comer de todo? Aparentemente en las diferentes culturas, pues hasta las sillas en algunos lugares, bueno, no se las comen porque no están vivas, pero en muchos lugares se come prácticamente de todo, y cualquiera podría decir que entonces sí, el ser humano podría comer de todo. Sin embargo, vamos a analizar con profundidad esto, porque justamente es la importancia que vamos a ver en esta parte, es que elegir lo que debemos comer y lo que no, porque así como yo elijo lo que debe llegar a mi mesa, a la mesa de mi familia, también hay cosas que no deben llegar. Esto es crucial para la evolución del ser humano. Entonces, partimos de esta premisa que dice que alimentación es elección. Y también quiero decirles que no hay alimentos buenos, no hay alimentos malos, ni superiores, ni inferiores. En cambio, los alimentos son como son. Esto, de hecho, esta es una definición del doctor Luis Borges, quien es el director de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y él explica que no hay superioridad o inferioridad en los alimentos, cada uno es como es, cada alimento responde a su esencia, a su origen, y pues cada uno además tiene, es diferente en cuanto a la presentación que tiene, al sabor, al color, al aroma, a la textura, a que si es crujiente o etcétera, cualquier cuestión física, ¿no? Entonces cada alimento es único y está ahí en la naturaleza, y bueno, pero no por el hecho de que los alimentos sea cada uno diferente, entonces podemos comer de todo, sino que hoy vamos a ver cómo es que debemos elegir nuestros alimentos, ¿no? Entonces son únicos e irrepetibles. Y los seres humanos también, a través de los estudios que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que no estamos hechos para comer cualquier alimento, y hay algunos que inclusive resultan menos recomendables para su consumo, ¿no? Por ejemplo, esta es un fragmento del libro Los Grandes Mensajes del doctor Serge Renaud de la Ferrière, y fíjense cómo él dice que si la carne no estuviera cocida y preparada con especies para ocultar su olor cadavérico, el hombre nunca se dejaría persuadir para comerla. Entonces, bueno, pues aquí empezamos a ver que no necesariamente estamos hechos para comer de todo, pero vamos a ver cómo es que podemos
elegir o cuáles son algunas directrices para elegir lo que llegue a nuestra mesa y lo que no. Entonces vamos a presentar el papel fundamental que tiene la alimentación como uno de los pilares de la evolución, y esto de acuerdo con el pensamiento y los estudios realizados, como decía, por el doctor de la Ferrier y el doctor David Juan Ferriz Olivares, y que bueno, pues ellos además lo plantearon en su vida, adoptaron un estilo de vida naturista que fue ejemplar y modelo, y que bueno, pues lo presentamos aquí para poderlo seguir. A veces damos por hecho y no lo ejercemos, es la alimentación. Muchas veces llegamos, por ejemplo, en México se utiliza mucho que uno llega al restaurante y en el momento que antes de sentarnos en la mesa ya sirvieron el café, ni siquiera nos preguntan si queremos o no, y como de manera automática la gente empieza a tomarlo, ¿no? Y así sucede con muchos alimentos. Los damos por hecho, vienen de nuestras culturas y simplemente porque se consumían o porque algunos los consumen, entonces parece que eso nos lleva también a consumir. Y entonces, ¿por qué no elegir? Cuando comemos también debemos elegir, y eso es justamente lo que vamos a ver. Entonces, rápidamente voy a pasar una lista de dos tipos de factores. Los primeros son factores secundarios en la alimentación y son aquellos que no necesariamente debemos considerar para elegir qué voy a comer y qué no. Y entonces pongan mucha atención para ver ustedes cuando están decidiendo qué van a preparar, qué es lo que los hace decidir por una cosa o por la otra, cuando ya decidimos elegir. Entonces, vamos a ver primero estos factores que son secundarios y que no debemos tomar mucho en cuenta para elegir nuestra alimentación. Por ejemplo, el primero, que no es determinante, es el sabor. O sea, el sabor de un alimento no me debe llevar a elegirlo si lo voy a comer o no. Y por eso es que cuando las mamás le están dando a los bebés después de la lactancia los primeros alimentos y, no sé, le están dando una papilla de brócoli y la mamá hace cara de fuchi porque a ella no le gusta el brócoli, pues por supuesto que a su bebé pues seguramente no le va a gustar. En cambio, si la mamá lo disfruta, porque estos factores son educables y lo que hoy no me gusta puede ser que mañana sí me guste, y el paladar debe ser educado. Entonces el primer factor que no es indispensable para elegir es el sabor. El siguiente es el aroma. Hay alimentos que tienen aromas diferentes y no es de que, pues me gustó como huele un pastel, por ejemplo, una torta, como le dicen en Sudamérica, pero no por el olor me voy a dejar llevar para consumirlo, o algo que a lo mejor tenga un olor pues que no sea el que a mí me gusta, y probablemente ese alimento sea muy saludable, ¿no? Por ejemplo, la coliflor o la cebolla, etcétera, ¿no? También otro factor por lo que no debemos decidir es la textura. La textura es como tal, es una característica del alimento, pero mucha gente se va solamente por lo crujiente o texturas diversas, y más bien es una característica que cada alimento tiene. Otro factor que no es importante, que es secundario, es el color. Los alimentos tienen diversos colores y por lo tanto no debemos basarnos en los colores para elegir nuestros alimentos. Tampoco la sensación de placer. Por ejemplo, cuando comemos mucho azúcar o chocolate, pues a lo mejor hay una sensación de placer mucho mayor que cuando consumimos una manzana, y por eso decimos que tampoco la sensación de placer debe ser un factor. Otro que tampoco hay que tomar mucho en cuenta es la forma. Hay que estar abiertos a todas las formas de los diferentes alimentos, las diferentes, por ejemplo, las frutas, las verduras, las semillas, los granos, que tienen diferentes formas y que cada una es válida, ¿no? Entonces, aquí tenemos en resumen los que no debemos tomar muy en cuenta: el sabor,
el aroma, la textura, el color, la sensación de placer. Todas estas características son características que pueden ser educables y que lo que no me guste hoy de un color puede ser que sí me guste mañana, o de una textura, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante tener esto en cuenta, porque estos factores representan la naturaleza de los alimentos, su esencia, su origen, y eso es algo que no podemos cambiar. Entonces no podemos elegir con base a la naturaleza de los alimentos. En cambio, vamos a ver, si elegimos por estas características, estaríamos discriminando, haciendo de menos o de más algunos alimentos, y eso no resulta adecuado. O sea, si yo digo, no, es que a mí los alimentos de color café no me gustan, pues entonces el zapote, y alguien diría, ¿y qué pasa con los refrescos de cola? O sea, el color es algo que no debe ser, como decíamos, y todas estas características fundamentales para la elección. Entonces, ¿cuáles son estos factores que debemos utilizar? Vamos a ver algunos de los factores primarios, los voy a mencionar, y con esto vamos a la lista de factores por los que sí debemos elegir nuestros alimentos. Es muy larga y pues no voy a mencionar todos, seguramente ustedes tendrán otros y podrán aportar los que ustedes quieran a esta lista. Entonces, el primero es la composición nutrimental. Y claro, no están en orden, todos son importantes, simplemente los vamos a mencionar. Y esto es información que a lo mejor todo lo que vamos a ver a continuación no se ve a simple vista. Tiene que ver con el estudio que hagamos y bueno, pues sí, hay que profundizar, hay que ir más allá. Entonces hay que buscar las tablas nutrimentales de los alimentos. Por ahí les recomiendo que busquen en el Instituto de Nutrición, aquí en México tienen un documento que tiene las tablas de todos los alimentos mexicanos. Está la del maíz, los frijoles, está pues la calabaza, y hay que conocer su tabla nutrimental, porque esto sí es un factor que nos va a ayudar a saber qué contiene el alimento, qué nutrimentos son los que hay en él, qué sustancias, qué tiene más, qué tiene menos. Sí va a ser fundamental. El otro factor es qué tan digestible y qué tanto podamos asimilarlo. Hay alimentos que tardan mucho más en ser digeridos, y algunos que inclusive los consumimos y ni siquiera podemos asimilar sus nutrimentos. Entonces esto también es importante considerarlo, y tiene que ver con ya estudios. A lo mejor hay que recurrir a pues, personas que saben más que han estudiado sobre la alimentación, para poder definir estos factores, pero esto nos va a ir ayudando poco a poco. Por ejemplo, nosotros tenemos un instituto que se dedica a investigar todos estos factores, que se llama Naturlandia, y que de hecho pues aquí nos acompaña nuestra querida maestra, que es la fundadora de Naturlandia, y que ha desarrollado todo un recetario con base a la investigación científica, con base al naturismo y a las obras del doctor Serge Renaud de la Ferrière, del doctor David Juan Ferriz Olivares, y en estas recetas contemplan precisamente estos factores que estamos diciendo en cuanto a cómo podemos aprovechar mejor los alimentos. Por ejemplo, otro factor importante es la frescura, si se puede comer el alimento crudo o no. Y por ahí recomendamos mucho desde el naturismo que el 60%, por lo menos, de lo que comemos al día, del 60% de nuestros alimentos, sean crudos y frescos. Ustedes mismos hagan un estudio de qué comieron ayer o qué se comieron la semana pasada, qué tanto de lo que comieron son alimentos frescos y crudos. Y si no se puede comer fresco y crudo, pues quiere decir que a lo mejor no es tan buen alimento. No quiere decir que todos, que únicamente podamos consumir lo crudo y lo fresco, pero mientras más fresco, mejor. También si son alimentos naturales, orgánicos. Aquí en México todavía se utilizan muchos
pues químicos en la agricultura que afectan al suelo, afectan la fertilidad de los suelos, así que también ese es otro factor importante. También los procesos que involucra para llegar hasta nuestra mesa es otro factor que debemos considerar, qué tantos procedimientos pasa para hasta llegar a nuestra cocina. Otro más es el de los ingredientes, y en esto de los ingredientes, mientras menos ingredientes, va a ser mejor el alimento. Alimentos que ya tienen más de 4 o 5 ingredientes, es mejor descartarlos. Hay que aprender a leer, y aunque no sepamos qué significan todas las sustancias, por lo menos con este consejo creo que puede ser bastante, ya como una guía. Cuando algo ya estoy leyendo y ya voy por el 5.º ingrediente, quiere decir que no es lo más saludable, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estos ingredientes en donde, pues fíjense ustedes cuántas sustancias, no necesariamente funcionan. También la cuestión de los empaques, ¿no? En la cuestión de los empaques a veces nos venden galletas y vienen en una caja y adentro otra cajita y luego uno abre la cajita y viene una bolsita adentro. Cuando, por ejemplo, el plátano, la misma envoltura inclusive se puede aprovechar, ¿no? Entonces también en los empaques menos es más. Otro es las propiedades terapéuticas. Todos los alimentos tienen propiedades terapéuticas y por eso la alimentación es fundamental para la salud. Así que saber también que si la manzana tiene ciertas propiedades, que si hay que comerla en algún momento, o los rábanos, o cualquier alimento, o también saber los que hacen daño, ¿no? Los alimentos de origen animal, los alimentos que tienen alto contenido de grasas, los fritos, por ejemplo, que se usan mucho en México y que no nos aportan más que calorías vacías. También podemos ver otro factor, es el impacto ambiental que puedan tener, qué tanta agua se necesita para producir ese alimento, cuánta tierra se necesita, por ejemplo, todos los cereales que se requieren para alimentar a una vaca, para sacar su carne, pues si esos cereales los utilizáramos para la alimentación del ser humano, tendríamos una mejor salud en cuanto al planeta, ¿no? Entonces, en ese sentido está el respeto a los demás seres vivos y a saber que pues, los animales no son productos y que pues también hay que respetarlos. También toda la parte que hemos desarrollado, que se ha desarrollado y que trabajamos mucho en Naturlandia, es la de las combinaciones y las mezclas. Por ejemplo, acá tenemos una hamburguesa vegetariana que, bueno, pues no necesariamente por ser vegetariana, por ser únicamente de ingredientes vegetales, sea muy saludable. O sea, hay que saber qué es lo que contiene, cuándo conviene mezclarlo y cuándo no. También los horarios y los momentos más adecuados para consumir un alimento, cuáles hay que consumirlos en la mañana, cuáles en la noche, cuáles hay que tomarlos diario, cuáles se deben tomar una vez a la semana, etc. Entonces, les pedimos que al final del panel, quien quiera, pues nos comparta más factores que consideren, tanto de los que no debemos considerar, como aquellos que son fundamentales para guiar la elección. Y bueno, pues con esto voy a terminar esta participación. Quiero comentar justamente sobre las reflexiones que hacía. El doctor Serge Renaud de la Ferrière plantea, que lo dice de manera muy directa, que el ser humano no está hecho para comer carne, y esto está basado en estudios que hizo, citando a muchos autores, en cuanto a la comparación, comparando la anatomía, la fisiología de diferentes seres vivos, de animales, de los carnívoros, de los plantívoros, y él plantea que de acuerdo con la dentadura, el estómago, la forma que tiene nuestro estómago, la longitud de los intestinos, la posición vertical, etcétera,
son factores que nos hablan de que el ser humano no está hecho para comer carne, y eso únicamente hablando de estas comparaciones entre anatomía y fisiología. Pero si nos vamos también a las toxinas que contiene la carne, con la que el ser humano prepara sus comidas diarias, pues esto se suma a que pues no estamos hechos para comer de todo. Entonces, en la alimentación hay que elegir. Si nosotros elegimos, de hecho la alimentación es el campo más fértil en el que el ser humano puede desarrollar su fuerza de voluntad, puede aprender a disciplinarse. Con la alimentación podemos aprender qué es lo que sí debemos comer y lo que no, y eso nos va a servir para forjar nuestro espíritu, para forjar, por eso la alimentación es uno de los pilares de la evolución espiritual del ser humano, de acuerdo con el doctor David Juan Ferriz Olivares en su libro El retiro del maestre, donde plantea que la alimentación y la cultura son los dos pilares fundamentales para la evolución del ser humano. Así que los invitamos a cuidar la alimentación como esa columna fundamental en la evolución. Y con esto termino para regresar la palabra a Dirce. Muchas gracias. Pues agradecemos a nuestro querido doctor Salomón Samosh. Y bueno, realmente nos ha dado una lección muy importante de que precisamente para formar la paz hay que saber cómo alimentarnos, ¿no? Y esa alimentación incluye a los seres vivos que están en este planeta, al cual pues nos hacen compañía a nosotros. Y bueno, el doctor de la Ferrier, nuestro queridísimo doctor David Juan Ferriz Olivares, bien lo expresaba y bien lo decía en su libro La supremacía de la Jnana Yoga, ¿no? Dice, la paz es el más preciado bien. El equilibrio debe ser basado, como dijo el benemérito mexicano Benito Juárez, es el respeto al derecho ajeno. La paz es derecho de todos, como de una u otra manera se han postulado en las reuniones de Helsinki y de Ginebra. Entonces la paz también interviene en ese respeto, en ese cariño que uno le pueda tener a estos animalitos. Y bueno, me complace presentar a nuestro siguiente panelista. Él viene directamente del Perú, de nuestro querido Perú, y él es el economista Valdemar Rodríguez Cayetano. Él es egresado de la Universidad Ricardo Palma de Lima, Perú, es secretario general del Consejo Superior Mundial de la Magna Fraternitas Universales, secretario general del Centro Cultural de Yoga Ñanacanda en Perú, docente de Hatha Yoga y Gimnasia Psicofísica Yoga, docente de Cosmobiología, formación en Medicina Bioenergética y Sintergénica aplicada, es docente en diplomados en la salud, en la medicina complementaria del Ministerio de Salud en Lima, Perú, es expositor en técnicas de relajación y meditación y bueno, conferencista en diferentes países de América. Démosle un fuerte aplauso a nuestro querido economista Valdemar. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Para mí es un honor encontrarme en Ocoyoacá. Saludamos y agradecemos la presentación que ha hecho Nilce de mi persona. Saludamos a nuestras autoridades fundacionales, nuestra directora general, María Nilda Ser Argulú, ella contadora, nuestro inspector general, licenciado en matemáticas, José Miguel Borrón de Andrade, nuestro administrador general, ingeniero Carlos Valdivia Martelo, a las autoridades del municipio de Ocoyoacá. El día de hoy nos complace abordar un tema. ¿Puedes ponerlo, por favor? Gracias. ¿Qué es respiración para la paz? Cuando hablamos de la respiración, inmediatamente, ¿en qué pensamos? ¿Perdón? ¿Con qué asociamos la respiración entonces? Con la vida. Con la vida. Exactamente. Entonces, por eso es importante la respiración. Sin embargo, generalmente no pensamos tengo que respirar. Simplemente respiramos. Eso se convierte en algo mecánico. Nos podemos preguntar si somos o no conscientes de nuestra respiración. Para ello, también podríamos preguntarnos ¿qué es lo que vamos a respirar? ¿Por qué vamos a respirar? ¿Para qué vamos a respirar?
y cómo vamos a respirar. Sigue. Cuando hablamos de qué es lo que vamos a respirar, inmediatamente pensamos en la atmósfera. La atmósfera está compuesto de aire, como pueden observar, y de prana o energía. El aire muchas veces se confunde como si fuese la energía, y vamos a explicarlo acá. El aire está compuesto por 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y solamente 1% de otros elementos químicos. Cuando la persona inhala, dependiendo del volumen, se inhala en forma corta, un poco deficiente, el volumen, suponiendo, para hacerlo un poco didáctico, puede ser así de pequeño. Pero si inhalo lenta y profundamente, el volumen va a crecer. Del aire que inhalamos. ¿Eso qué quiere decir? Si el 21% del aire que ingresa a mi pulmón es oxígeno, cuando inhalo en forma deficiente, ese porcentaje, lógicamente, va a marcar que he ingresado a mi pulmón muy poquito oxígeno. Pero si inhalo profundamente, pues el volumen de oxígeno va a ser mayor. ¿Por qué es importante el oxígeno entonces? Porque es el primer nutriente que tenemos y además también que nos ayuda a transformar lo que ingerimos en energía. Cuando hablamos, decíamos, de la atmósfera, además del aire tenemos la energía, es decir, la atmósfera está compuesta de aire y energía. Cuando hablamos de esa energía o prana, no nos referimos al aire, lógicamente. Esa energía se encuentra en la atmósfera, pero no es el aire. Cuando inhalamos, ingresa aire e inconscientemente también ingerimos nosotros, llevamos a nuestro torrente sanguíneo, esa energía. Sigue. ¿De cuántas partes consta nuestra respiración? A ver, por acá, ¿de cuántas partes consta nuestra respiración? ¿De una? ¿De dos? ¿De tres? ¿Quién da más? De cuatro. Claro, porque inhalamos, retenemos con aire, exhalamos y retenemos sin aire. Cuando nosotros hemos hablado del oxígeno, llevamos una respiración normal, ingresa 21% de oxígeno en una inhalación, pero cuando exhalamos el 15%, es decir, en nosotros queda casi la cuarta parte solamente de oxígeno. Y si el volumen es poquito, pues lógicamente vamos a tener poco combustible para transformar lo que comemos en energía. Acá hablamos también del corazón. Hay algo importante que muchas veces no se considera. El corazón, acá se dice que bombea 2 millones de litros de sangre. Correcto. Pero ese movimiento de bombeo del corazón, ¿a qué se debe? El doctor de la Ferrier le dice, llamamos la atención. ¿A qué? A la inhalación. Cuando el ser humano nace, ¿qué es lo primero que hace? ¿Perdón? ¿Llora? No, antes de llorar primero tuvo que inhalar. Ojo, hay que inhalar. También viene la retención, luego viene la exhalación y la retención sin aire. Entonces, la inhalación es importante. Quisiéramos dejar en esta parte una reflexión. Si cuando el niño, o sea, el neonato, el que recién está naciendo, para decir que está vivo, tiene que inhalar, ingresa el aire, pero también ingresa esa energía que le da la vida, el dinamismo, el movimiento, llamada prana, y nace. La gente ve y dice, ya está vivo el niño. ¿No sería posible de repente que cada vez que nosotros inhalamos puede ser un nuevo nacimiento para nosotros? ¿No podríamos pensar que es la posibilidad que tenemos para poder renacer? Si cuando el niño inhala, comienza su movimiento y se dice que ha nacido, ¿por qué no pensar también que en cada segundo tenemos la posibilidad
de cambiar y renacer nuevamente. Siguiente. ¿Por qué es importante la respiración? Yo le pongo LPR porque didácticamente eso ayuda a recordar. Lenta, profunda y rítmica. Vamos a ver la razón importante por qué tiene que ser lenta, por qué tiene que ser profunda, por qué tiene que ser rítmica. Es decir, si hacemos algo mecánicamente, y en este caso si hacemos una respiración en forma mecánica, no vamos a poder optimizar los beneficios de la respiración. Es cierto que la inhalación y la respiración lenta, profunda y rítmica nos ayuda a realizar lo que se llama en yoga la respiración yogi o respiración completa, que es trabajando la zona ventral o abdominal, la zona torácica, pulmonar y la zona alta, clavicular e incluso cerebral. Pero también esta respiración ayuda a estabilizar la acción cardíaca, evita el estrés que viene como empaquetado, ¿no? Acordémonos de la palabra ADA, angustia, depresión y ansiedad, ¿sí? Una persona, por ejemplo, de carácter bilioso va a ser básicamente ansiosa, ¿no? Va a querer todo para ayer. Una persona de carácter flemático va a ser una persona que de repente no va a ser ansiosa, puede entrar en cuadros de depresión, se aísla del mundo. Siguiente. Es importante la respiración rítmica. Acá el maestro Renaud de la Ferrier dice: el soplo, el ritmo respiratorio constituye un agente principal que permite la subida de la energía. Esa energía tan importante que permite al ser humano seguir viviendo. Es importante que nosotros vayamos adoptando un mayor control de nuestra respiración. Por eso nosotros, cuando comenzamos la práctica de la gimnasia psicofísica yoga, pedimos que inicialmente inhalen y exhalen únicamente por las fosas nasales. ¿Por qué es importante ello? Porque en las fosas nasales tenemos en primer lugar cilios, que son esas vellosidades que permiten atrapar varias partículas e incluso bacterias. Tenemos una mucosa que ayuda, sobre todo en épocas de frío, ayuda a calentar el aire que va a ingresar a los pulmones. Cuando exhalamos, eliminamos esas partículas y o bacterias. Entonces es importante también para nosotros aprender a respirar primero inhalando y exhalando por las fosas nasales, ¿sí? Cuando exhalamos, pedimos que aprendamos a dosificar la exhalación, es decir, que la exhalación no sea abrupta. Inhalamos lenta y profundamente, exhalamos suave y dosificadamente. Siguiente. Acá hay un punto importante que pocas veces se toca. El biofísico ruso Alexander Vygotsky, él plantea lo siguiente: que cuando nosotros inhalamos aparece inmediatamente energía eléctrica o iones de polaridad negativa en nuestro cuerpo, pero especialmente a nivel del tórax. Y cuando exhalamos, desaparecen. Repito, inhalamos, aparecen los iones o energía eléctrica de polaridad negativa en nuestro cuerpo, especialmente en los pulmones, y cuando exhalamos, desaparecen. Entonces, la reflexión sería la siguiente: si yo inhalo lenta y profundamente, tarda más tiempo antes de exhalar. Entonces voy a tener más tiempo estos iones rodeando mi cuerpo, ¿verdad? Estos iones, esta energía eléctrica de polaridad negativa, ingresa a nuestro cuerpo, ingresa al torrente sanguíneo. En la sangre nosotros tenemos hierro. El hierro tiene polaridad positiva. Se genera un efecto imán, entonces... Gracias. Entonces, al llevar al torrente sanguíneo, resulta que los músculos tienen polaridad negativa. Entonces, no se da mucho esa atracción. Pero en cambio, el sistema nervioso y el cerebro tienen polaridad positiva.
Es por eso que el sistema nervioso y el cerebro se vitalizan más rápidamente ante esta inhalación lenta, profunda y rítmica, y que permite el ingreso de mayor cantidad de iones de polaridad negativa que ingresan a nuestro cuerpo en la forma de energía eléctrica de polaridad negativa. También precisamos que esto ha sido comprobado y la ciencia y la tecnología nos permite ello a través del galvanómetro. Es importante también resaltar que si nosotros tomamos atención, centramos nuestra atención en la inhalación lenta, profunda y rítmica y la exhalación suave y dosificada, vamos a optimizar los beneficios de la respiración. Bueno, algunos de los beneficios de los iones negativos, que dicho sea de paso, en forma natural se encuentran a orillas del mar por el movimiento de las olas del mar, también en las caídas de agua, las cataratas, pero también en los bosques. Generan una gran cantidad de estos iones que nos permiten relajarnos, pero también permiten que nuestro cuerpo asimile más rápidamente el oxígeno. Sí. Eso habíamos mencionado hace un momento, justamente los tejidos, especialmente los músculos, tienen polaridad negativa y el sistema nervioso y el cerebro polaridad positiva. Además, ¿qué beneficios nosotros tenemos con este tipo de respiración? A nivel cerebral tenemos varios beneficios. Se mejora la sinapsis y surge mayor relación entre las dendritas. Las neuronas cerebrales se ven vitalizadas. Surge lo que se llama la neurogénesis, el surgimiento de nuevas neuronas, la angiogénesis, el surgimiento de nuevos vasos sanguíneos, pero también la neuroplasticidad que permite a nosotros poder comprender o atender nuevos aprendizajes. Cuando hablamos de la paz, y en esto quisiera mencionar, todo lo que estamos presentando es basado especialmente en las obras del maestre Sergio de la Ferrier, del maestre Adito Olivares, y también de la obra que han escrito nuestros queridos maestros de Educación para el Talento y la Paz. Dice, la paz puede ser individual, pero la paz también puede ser colectiva. Podemos hablar de paz personal, podemos hablar de paz familiar, la familia como célula de la sociedad, podemos hablar de paz en un país, de paz en un continente, podemos hablar de paz mundial. Así como se genera la psicosis de guerra, podemos generar una psicosis de paz. Y trabajemos para ello. Justamente la gimnasia psicofísica es uno de los métodos que presenta el maestre Serrano de la Ferrier. Dice, cultura, física y judo. Cultura. Hablemos entonces de cultura para la paz. La ONU ya planteó también cultura para la paz. Pero el maestre David Ferriz Olivares, él dice que hay que presentar los métodos, la forma de cómo generar ello al alcance de todo ser humano. Es por eso que quisiera ahora, ya que para que esto no quede en teoría solamente, que ustedes me acompañen a hacer algunos ejercicios de respiración. Nos ponemos de pie, por favor. Como observamos que es difícil que se paren los brazos, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a contar 6, ustedes van a inhalar, vamos a hacer un ciclo de respiración muy sencilla, la más sencilla, la más básica. Solamente inhalamos, aparentemente no retenemos, que es la milésima de segundo, y luego exhalamos. Vamos a inhalar contando 6 y vamos a exhalar contando 4. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Los que puedan, y tengan la ropita un poquito holgada, les vamos a pedir que no hagan a media altura solamente, sino que traten de elevar lo más posible los brazos al inhalar para elevar el diafragma considerado el asiento del corazón, y luego los dos brazos juntos y luego exhalan. Seguramente van a sentir una sensación de suspiro, y el suspiro es un mecanismo natural que tiene nuestro corazón para protegerse. Vamos a comenzar. Nos preparamos todos, inhalamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, estirando, exhalo. 1, 2,
3, 4. Inhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhalo. 1, 2, 3, 4. Inhalo, estiro bien los brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhalo. 1, 2, 3, 4. Dos más, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhalo. 1, 2, 3, 4. Último inhalando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhalo. 1, 2, 3, 4. Vamos haciendo, por favor. Nosotros sugerimos que puedan leer el libro Cultura Física y Judo. Ahí están todos los ejercicios que plantea el maestro Reinaldo de la Ferrier en su obra número 99. Hay una gran cantidad de ejercicios de oxigenación. Y recuerden, luego de haber oxigenado, pueden hacer una postura de lo más sencilla. Se oxigenan a través de varios ejercicios durante 5, 7 o 10 minutos y luego solamente separan los pies. Vamos a dar dos opciones. Si hay alguna persona que tenga algún problema, especialmente en la zona lumbar, podría doblar las rodillas. Quienes no, simplemente inhalan elevando los brazos y exhalan y dejan el tronco hacia abajo. Al dejar unos segundos con el tronco hacia abajo, como la sangre ha sido más oxigenada, ha sido saturada de oxígeno, al bajar la cabeza hay mayor cantidad de sangre más oxigenada que llega al cerebro. Por lo tanto, va a vitalizar a las neuronas cerebrales, va a mejorar nuestra capacidad inteligencial, nuestra memoria, y lógicamente eso va a permitir que nosotros además nos relajemos porque relajamos la columna. Y por último, para concluir, cuando uno comienza a realizar la práctica de la gimnasia psicofísica, uno va adquiriendo mayor armonía, mayor equilibrio, mayor serenidad, mayor paz. Eso uno lo va irradiando a la familia, lo va irradiando a la sociedad. Esa paz del individuo va a ser la paz de la humanidad. Así que todos quedan invitados, quedo también listo para las preguntas que tengan a bien hacer. Muchas gracias, ha sido un gusto exponer delante de ustedes. Gracias. Agradecemos mucho al economista Valdemar que nos ha brindado pues tan importante lección, ¿no? Que es la respiración. Bueno, ya llevamos dos, alimentación y respiración, que son importantes precisamente para la formación del talento y la paz. Y bueno, sin más preámbulos, me gustaría presentar a nuestro último panelista, nuestro querido licenciado en Derecho, Domingo Julián Albarrán Bello. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, estudiante de la Maestría de Derechos Humanos y Educación para la Paz en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica. Es socio de la firma de abogados Albarrán y Bello, SC, subdirector de la Fundación de Escuelas Libres de Investigación Científicas, ELIC, aquí en México. Es docente de gimnasia psicofísica y yoga del Centro Cultural de Yoga en Anaconda de la Ciudad de México. Es tallerista en el 8º Congreso Mundial para el Talento de la Niñez con el tema Los Derechos de los Niños. Fue tallerista. Entonces, démosles un fuerte aplauso. Muchas gracias, Dulce. Queremos saludar a la directiva internacional de la Fundación Magna Fraternitatis Universalis, la contadora María Emilia Serfarbulú, el licenciado en Matemáticas José Miguel Esborrón Andrade, las autoridades de Coyoacá que nos acompañan, a los niños, las niñas, las amas de casa, padres que veo aquí, jóvenes. Quisiera cerrar este panel, esta conversación, retomando algunas ideas, por supuesto, de quienes me han precedido, y en especial quisiera comenzar con una frase, es un paramita de uno de los textos del doctor Serno La Ferrier. Un segundo.
puedes acercar la primera lámina. Quisiera que pongamos atención en esta frase. El doctor C. Renaud Laferrière, después de haber hecho múltiples viajes, estudios, realizaciones, contacto con personas, haber escrito N cantidad de libros, llega a una etapa culminante de su vida donde dice esto: no tengo la pretensión de haber expuesto la verdad, sino más bien una forma de búsqueda hacia aquello que es la meta de todo ser pensante, la paz del cuerpo y del espíritu. Yo quisiera preguntarles a ustedes que tienen la bondad de estarnos escuchando, de acompañarnos, si antes de comenzar su día, imaginen ustedes cuando están despertando, pensemos en dos momentos: cuando ustedes están despertando todas las mañanas y cuando están concluyendo su día a punto de conciliar el sueño. Esos son dos momentos muy importantes donde vale la pena hacerse esta pregunta: ¿en mí hay paz en mi cuerpo y en mi espíritu? ¿Hay algo que me esté doliendo? ¿Hay algo que me esté preocupando? ¿Cómo viví el día de hoy? ¿Me sentí satisfecho? ¿Me relacioné cordialmente con mis compañeros de trabajo? ¿Tuve una comunicación o una reconexión con algún familiar que hacía mucho que no contactaba? ¿Fui a visitar a un enfermo? ¿Presté un servicio? ¿Tengo alguna duda respecto de cómo va a ser los próximos años de mi vida? Me pregunto cómo han sido los años anteriores al día de hoy. ¿Me siento satisfecho? ¿Siento un rumbo hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿Me siento vacío? ¿Me siento alegre? ¿Me siento lleno? ¿Me siento con tristeza? Digo, hemos vivido momentos como humanidad complicados en los últimos años. Muchos hemos perdido familiares, sentimos duda al salir a la calle, al volver a trabajar. Siento paz en mi cuerpo y en mi espíritu. Me gustaría que esa pequeña tarea ustedes se la lleven, que iremos desarrollando. Tenemos, por cierto, programado un taller de filosofía para la paz aquí con el municipio de Ocoyoacac. Quisiéramos que de antemano estén pendientes a la convocatoria que va a salir, para que puedan ustedes estas dos preguntas, si siento paz en mi cuerpo, paz en mi espíritu, puedan profundizar en ella, ¿no? Ahora, el día de ayer, no sé si algunos de los que están aquí presentes pudieron acompañarnos en la conferencia en la que se habló, por ejemplo, del cuerpo humano, ¿no? Se habló de que el cuerpo humano, pues tenemos varios órganos que trabajan en conjunto, ¿no? Es difícil, nos decía la expositora, la doctora Iris, pensar que nuestros ojos están trabajando para ellos mismos, ¿no? ¿Qué mérito podría haber? ¿O qué mérito podría haber que su corazón esté trabajando únicamente para el beneficio de su propio corazón, o los riñones, o las piernas que nos trasladan a todos lados, nos llevan a visitar, a trabajar, a peregrinar, ¿no? Que tuvieran únicamente el mérito de ser piernas? No tendría sentido. Entonces, yo quisiera hacerles una invitación. Si a las preguntas que hace un momento hice, de si sienten paz en su cuerpo o en su espíritu, de repente hubo una duda, a lo mejor no está todo del todo embonado, ¿no? En esa completud, en esa integridad, en esa forma de realizarse como seres humanos, se pongan a pensar en este ejemplo del cuerpo. Si ustedes están actuando en función únicamente de su vida, por ejemplo, y que es algo a lo mejor bien visto por la sociedad, ¿no? Salir a trabajar, ya sea para mí, en caso de que alguien aquí no tenga una familia integrada, o para mis hijos y mi esposa, para mis hijos o mi esposo, ¿no? Algo limitado, algo privado, algo que es socialmente aceptado, y así es como se maneja pues el mundo hoy en día. Pero quisiera que ustedes se pregunten si, como órgano de este gran cuerpo que es la humanidad, este gran país que es México, si están viviendo únicamente en función de ustedes mismos, o se ven como un elemento integrante de algo más grande. Si no hay una respuesta de la segunda parte, como un elemento más integrante que funciona de un cuerpo social,
quizás esa pueda ser la respuesta a por qué puede haber algún ruidito ahí, ¿no? Como cuando el carro empieza algo a sonarle, ¿no? Hay que ponerle atención, porque puede ser que eso derive en algo más general, en un funcionamiento, una falta de funcionamiento más general. Si la respuesta es que únicamente están viviendo para sus vidas y sienten ese vacío, esa tristeza, esa duda, la invitación que como fundación les hacemos es que inmediatamente busquen prestar un servicio. Fíjense ustedes, a lo mejor de momento no importa mucho, vamos a dar 2 pautas de cómo puede ser ese servicio, pero lo primero es que ustedes busquen alguna necesidad cercana en su familia, con su vecino, en su comunidad, en su área laboral, alguna necesidad, y ustedes piensen cómo pueden ayudar a solucionar esa necesidad. Hagan un día y después, antes de dormir, de haber hecho ese intento, vuelvan a poner el termómetro. ¿Cómo me siento hoy después de haber intentado llevar a cabo con buena voluntad una acción en beneficio de aquella necesidad que yo detecté? Son muchas las necesidades que tiene nuestro país, nuestro mundo. Escasez de agua, problemas de tránsito, falta de cordialidad, de civismo, problemas de basura, por supuesto pobreza, también pues enfermedad, ¿no? Acabamos de ver ahorita la conferencia del doctor Salomón Shamosh, que nos habla de la importancia de tomar conciencia en la alimentación. Entonces son tantos los problemas que nos aquejan, necesidades, como para que ustedes digan, a ver, yo que me conozco, que he estado toda la vida junto a mí, ¿no? En algo puedo ser bueno, en muchas cosas seguramente, pero no solamente bueno en lo que hago pues todos los días, en mi casa, en mi trabajo, sino algo de lo que yo soy, de mis cualidades, cómo puedo ponerlas al servicio de esas necesidades que he detectado. Háganlo un día, inténtenlo al siguiente, después búsquense una persona está pensando parecido a ustedes, una organización, por supuesto que aquí nosotros los aceptamos porque nos encanta trabajar con todo tipo de públicos, de edades, están invitados a los servicios que nosotros prestamos en múltiples áreas, con la niñez, con la cultura, en gestiones que muchas veces necesitamos y requerimos de talentos como todas las que están aquí, todos los que están aquí sentados, que busquen un lugar donde puedan prestar un servicio. Vamos a poner la siguiente, esta pregunta que se hagan, ¿qué es aquello que produce la paz entonces en el cuerpo y en el espíritu? ¿No? Siguiente. Bueno, vamos a retomar 2 elementos que es con los que yo voy a concluir mi participación, que me gustaría que ustedes se lleven y compartan en sus casas. En la yoga había algo que actualmente está vigente que se llama Subha Icha. No solo aprendan a lo mejor en sánscrito, pero significa buena voluntad. Y se pregunten también si todo lo que ustedes hacen en cada momento es con buena voluntad. Piensan con buena voluntad, respiran con buena voluntad, se comunican con sus semejantes con buena voluntad, es decir, querer producir un efecto positivo para las otras personas, ¿no? Me despierto con buena voluntad, camino con buena voluntad, tomo mis alimentos con buena voluntad. Es importante que también esto lo sumen a su termómetro. Todos los días, en cada momento, estar conscientes de actuar con buena voluntad y al final de cada día, antes de conciliar el sueño, háganse esa pregunta. ¿Tuve paz en mi cuerpo, paz en mi espíritu? Les aseguro que si con buena voluntad todos los días lo intentan, va a irse reflejando en este termómetro. Siguiente. Bueno, esta buena voluntad, para no llegar a la ingenuidad, tiene que ir de la mano con la reflexión. Es muy positivo que actuemos con buena voluntad. Creo que eso es el primer paso con el que podríamos dar solución a múltiples dolencias que tenemos del cuerpo, como sociedad también, pero hay que meterle elementos de reflexión. Es decir, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo hacer mejor esa buena voluntad? Pues la reflexión, que es la capacidad de pensar, de planificar, de proyectar, de ver si algo nos salió mal en el día, pues cómo mejorarlo. Ese es un ingrediente en su pócima del día, que es importante que le agreguen.
Me acuerdo que nuestro muy querido maestro José Miguel Borrón Andrade nos pone un ejemplo hace poquito sobre un insecto, no sé si ustedes lo conozcan, seguramente aquí en la localidad hay, que son las mantis religiosas. Son unos bichitos muy curiosos porque parece que van a luchar tipo Kung Fu. De hecho, si vieron la película de Kung Fu Panda, los niños, pues la mantis religiosa cómo se ponía, ¿no? Y era un excelente karateca bueno, la mantis religiosa, a pesar de ser un insecto, comparte un poco este elemento, la reflexión, si se les da la oportunidad a las mantis religiosas. Entonces nos ponía el ejemplo de que si ustedes en una pecera de cristal ponen a la mantis religiosa y le ponen una mosquita, pues seguramente se la va a querer comer. Son muy rápidas además, se quedan así como en meditación y esperando a que se distraiga el bichito, saltan y se lo comen, muy rápidas. De hecho, cuando se aparean, tienen que ser muy cautelosas porque a veces la hembra se come al macho de manera muy rápida. Entonces a veces la forma de actuar rápidamente en la vida, como a veces nos levantamos, ¿no? Ya suena el despertador, inmediatamente el baño, inmediatamente si alcanzan a comer algo para irse, tomar el transporte, todo es muy mecánico en la vida y hay que darle tiempo al pensamiento de reflexionar. ¿Quieres comentar tú algo? Bueno, creo que le gusta el público aquí a hijo. Bueno, ese elemento de reflexión hay que incluirlo porque fíjense ustedes que si a la mantis religiosa se le da la oportunidad, cuando se le pone un vidrio, ¿no? Tenemos esta pecera, le ponemos el vidrio, pues obviamente su visión no va a poder distinguir que hay un obstáculo y se va a lanzar a quererse comer la mosca y va a chocar y lo va a seguir intentando hasta que desafortunadamente pues pierda la vida. ¿Cuántas veces sin la reflexión, aún actuando con buena voluntad, nos trae problemas? El doctor Serrano Ferrer en su obra Los Grandes Mensajes tiene una frase que decía que los actos, aún los más sinceros, nos pueden llevar al error, ¿no? Si no nos basamos en el saber. Por lo tanto hay que actuar con saber, hay que actuar con reflexión. Si a la mantis religiosa se le da la oportunidad de ponerle como un cartón para que se dé cuenta de que si hay un obstáculo ahí que está limitándole, ya no va a chocar, ¿no? Y va a aprender que entonces, pues cuando se le quita de nuevo el cristal, ya sabe que no hay el obstáculo y pues va a hacer lo que es su naturaleza. Entonces hay que a veces hacer pausas en nuestra vida, que yo les recomiendo eso, en la noche es un buen momento, ¿no? Digo, durante todo el día, pero que ustedes consideren ese momento para ver cómo se sintieron en relación con el mundo, si tienen esta paz de cuerpo y paz en el espíritu y cómo les salieron las cosas, para que al siguiente día, con esa pausa que va a ser la noche, ¿no? Puedan mejorar el servicio que hayan decidido implementar. Entonces, estos dos elementos, ¿la pasamos? La reflexión, ¿no? Que es la madre de la prudencia, de la previsión, de la meditación y aún de la concentración, es decir, es la madre de la sabiduría, es una de las virtudes de la nueva era. Este es de una obra que se llama La Supremacía de la Ñara Yoga en la Era del Saber, de nuestro fundador, el doctor David Juan Ferriz Olivares, que además fue de sus obras cúspide. Quiero contarles que esta obra, según nos cuentan nuestros fundadores, nuestros actuales directivos, la redactó en un avión, fíjense ustedes, también quiero comentar este hecho porque a la par el doctor Serrano Ferrer, su maestro, decía que nunca es tarde cuando se trata de hacer un acto bueno, ¿no? De hacer una buena acción. Entonces el doctor David Ferriz Olivares aprovechaba cualquier momento, incluyendo un viaje, para escribir un libro, para hacer el prólogo de un libro. Ustedes también pueden hacerlo cuando vayan en el trayecto a su trabajo, de regreso, estén cocinando. Es importante que reflexionen en cada cosa que estén haciendo, ¿no? Tengan esa retrospección, esa proyección mental, que es algo que ya vemos que los insectos lo tienen, pero está muy desarrollado y en potencia para hacerlo crecer en la especie humana. Pasamos a la siguiente y vamos a ir concluyendo. Bueno, a la siguiente. Estas dos cualidades, la buena voluntad y la reflexión, va a hacer que hasta los van a empezar a ver en su casa un poquito como extraños, ¿no? O sea, van a decir, bueno, a ver, ¿por qué si normalmente es gruñón el papá, ¿no? Hoy está queriendo hacer las cosas distintas. Si aquí hay algún papá que a lo mejor le gana la presión, el estrés, bueno, pues es importante que
con buena voluntad se refieran, hablen con su familia y hasta los van a empezar a ver un poco extraños. Bueno, hoy ¿qué tiene mi papá? ¿Hoy qué tiene mi mamá? O ustedes como niños, ¿no? No solamente se vive de juego, tienen que comer con buena voluntad, tienen que hacer sus tareas con buena voluntad, ¿no? Entonces les va a traer varias virtudes el que actúen con buena voluntad y con reflexión. Uno es la paciencia, que nos va a dar la posibilidad de soportar cualquier periodo en que nos encontremos, como el que acabamos de concluir, que bueno, no ha terminado de irse la pandemia, pero pues con paciencia tuvimos que soportar ese encierro que vivimos, ¿no? La siguiente virtud que nos va a dar es la moderación. Bueno, por ejemplo, por supuesto, al comer, ¿no? Está bien, la comida tiene que ser sabrosa, por supuesto, pero tenemos que moderarla. ¿Qué cantidad? ¿En qué tiempos? ¿No? Que sea algo que sepamos que nos va a traer paz a nuestro cuerpo, a nuestra mente. El siguiente. La prudencia. Por supuesto que la reflexión va a hacer que no seamos tan reactivos. Antes de contestar, pensemos 2 veces cómo lo vamos a hacer, si vamos a ser amables, si vamos a ser, pues a lo mejor, o estamos a punto de contestar de una forma en la que no nos va a traer una consecuencia positiva para la relación con la persona que queremos. Entonces es importante la prudencia y la modestia, ¿no? Que consiste en no abusar de los talentos y virtudes, no juzgarnos tan favorablemente. Esta también es una virtud que deriva de la buena voluntad y la reflexión. Y por último, la dulzura. Que ustedes en cada momento, cada que vayan a hablar, a pensar, a relacionarse, busquen ser lo más dulce posibles. A ver, ¿a quién no le gusta, por ejemplo, el chocolate, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay que ver que el chocolate no necesariamente nos gusta sabiendo que nos puede generar daño, ¿no? Sino porque tiene una cualidad, bueno, por supuesto hay chocolate amargo y a quienes les gusta el chocolate amargo, pero a quienes les gusta algún alimento que sea dulce, por ejemplo el mango, una fruta, ¿no? Aquí el niño ya dijo que sí le gusta el mango, pues es porque el mango es dulce. Entonces traten ustedes de ser dulces en su vida con todas las personas, ¿no? Al prestar el servicio con buena voluntad, intenten ser dulces y van a ver cómo están generando un cambio, ¿no? que va a traer paz, pues en su familia, en su escuela, en su trabajo. Me parece que hay una última. Bueno, la sola realización de los 2 primeros bumis de la mañana, buena voluntad y reflexión, son indispensables para establecer la edad de oro. Fíjense ustedes cómo normalmente pensamos que lo que yo hago en mi vida privada no puede tener una repercusión. A lo mejor lo que está ocurriendo ahorita en Ucrania, ¿no? Esta guerra civil, hay que decirlo así, entre pues pueblos hermanos históricamente, y uno dice, ¿a poco yo cocinando todos los días sin comerme un pollito, sin comerme a un marranito, ¿no? ¿Eso va a poder ayudar del otro lado del mundo? Bueno, pues sí, claro que sí, porque ese animalito al morir, quiero decirles que pues no estaba feliz, obviamente. Incluso seguramente hasta quiso escaparse, pero pues no, ninguno se escapa, ¿no? Y ese sufrimiento que tuvo, ese estrés que tuvo, quiero decirles que quedó impregnado en la carne. Y cuando ustedes la consumen, principalmente la adrenalina y la noradrenalina, que son moléculas que no se van a destruir cuando ustedes cocinen el pedazo de carne, va a pasar a su riego sanguíneo, ¿no? Y de repente ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué estoy estresado? ¿Por qué estoy ansioso? ¿Por qué me enfermé del estómago? ¿Por qué me estreñí? ¿No? Bueno, porque la vibración que ese animalito antes de morir expidió quedó impregnada en el cuerpo del animalito y además se lanzó al universo, porque el pensamiento recorre cantidades de kilómetros mucho más rápidas incluso que los medios de comunicación. Ustedes hagan la prueba, a veces de repente les llaman por teléfono y estaba pensando en ti, ¿no? Porque el pensamiento viaja más rápido. Entonces, si hay pensamiento de violencia al momento de comer, eso llega a cualquier parte del mundo, con algo tan sencillo que hacemos todos los días como es alimentarnos. Entonces, que la alimentación pues sea con buena voluntad, y de esa forma vamos a poder tener una implicación pues a largo alcance. Bueno, aquí está esta frase, no quise dejar de ponerla, es porque va de la mano con lo que les comentaba, ¿no? Prestar un servicio, cuidar de algo, que ustedes se tomen como protagonistas de un cambio que quieran ver. Yo voy a cuidar el proyecto, por ejemplo, de que no haya basura en esta plaza, ¿no? Y una vez a la semana me voy a coordinar con mis vecinos para venir a ver, pues, si hay basura, platicar con las personas, ¿no? De manera
pues cordial, por supuesto, invitándolas a una cultura de paz, limpio. Me queda un minuto, bueno ya, dijo ya con buena voluntad me lo dijo. Entonces, voy a leer esta frase que dice: mediante las tareas de cuidado, el individuo se siente significativo. O sea, ustedes van a sentir un significado en su vida y que tienen pues un papel en todo el concierto de lo que es la sociedad. Se siente el individuo significativo, importante, necesario, por supuesto, y se da cuenta de que tiene cierto poder para modificar la realidad. La participación responsable en las estructuras sociales constituye la mejor garantía para que el individuo pueda conseguir una vida buena y feliz, ¿no? Así, la democracia cumple también con sus dos dimensiones: la instrumental, en cuanto método que permite resolver pacíficamente las disputas y exigir por parte de los ciudadanos a los gobernantes la satisfacción de sus necesidades, y la sustancial, en la medida en que esa participación política de los ciudadanos constituye una actividad humana intrínseca, consustancial al desarrollo de las cualidades propias del ser humano. Bueno, esta frase me llamó porque es de un libro que se llama La ética del cuidado en sociedades globalizadas. Precisamente la autora, Irene Cummings, se pregunta si lo que hago todos los días puede tener una repercusión en una sociedad global. La respuesta es que sí. Inténtenlo, anímense, pónganse en contacto con nosotros, que necesitamos de todos sus talentos, y por supuesto pues vamos a estar participando aquí en Ocoyacá con ustedes para que pues seamos más bien toda una familia que se sume a todos los días prestar un servicio, ¿no? Todos los días querer cuidar a algo, a alguien, una causa, una obra. Bueno, ya se me acabó mi minuto y les agradezco. Miren, aquí hay varios miembros, pueden acercarse con Valdemar, con Diego, por supuesto con nuestros maestros, con Salomón. Intercambien sus números, tenemos grupos de WhatsApp donde los invitamos a nuestros centros de lectura, cineforum, salidas a la naturaleza, entonces, para que puedan prestar un servicio. Muchas gracias y tengan buena tarde. Agradecemos al licenciado Domingo Albarrán. Y bueno, por cuestiones de tiempo vamos a dar oportunidad a 2 preguntas. Aquellos que tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues se abre este pequeño foro. Queremos saber si conoce de las repercusiones que tiene comer queso, leche, mantequilla, productos lácteos, ¿no? Que se hablan pues, de las frutas, de elegir una alimentación más saludable, por ejemplo, pues la que puede ser más saludable consideramos que es el vegetarianismo, los menús vegetarianos. ¿Y qué nos puede decir? Porque hay vegetarianos puros y vegetarianos o lacto-vegetarianos. Y bueno, por otra parte, la Fundación ENIC tiene un programa que se ha aplicado en escuelas públicas de Perú, del sur del Perú, que es unir la alimentación vegetariana con la relajación y la gimnasia física del maestro Manuel Ferrier. Eso apoyó y ayudó a los padres de familia a preparar alimentos que tengan que ver con sus alimentos originarios. Por ejemplo, allá se da la quinoa, el maíz, el choclo se llama, la papa deshidratada se llama chuño, tunta, y se les orientó más a los padres a que sus alimentos sean de la tierra, originarios. Y veo que aquí en Ocoyoacá pues es un lugar donde pueden los niños y la familia comer alimentos originarios más puros. Y bueno, tenemos ese programa que puede orientar a los padres para que los niños de las escuelas lleven alimentos más sanos y en su lonchera no lleven Coca-Cola, chocolates, alimentos desnaturalizados. Muchas gracias por la pregunta, querida venerable maestra. Efectivamente, cada vez hay más estudios, tal vez antes no se ponía tanta atención, pero ahora hay más estudios acerca de los efectos que tienen
los derivados lácteos, el huevo, además en la salud del ser humano, y por eso es que estos alimentos, a veces no ponemos mucha atención en esto, pero en todos los, si ustedes se fijan en los platos del buen comer, por un lado, estos esquemas que hacen las instituciones de salud o las pirámides, en algunos países lo hacen en forma de pirámides o de cuadros, en todos la coincidencia es que los productos de origen animal están en la parte más pequeña, en rojo, y lo que esto nos dice es que son alimentos que debemos, si los vamos a consumir, deben ser con mucha moderación, y tal vez por ahí una vez al mes o una vez quién sabe cada cuánto, por los efectos que tienen. Y el problema es que tenemos invertido estos, precisamente lo que hacemos es que consumimos diario estos alimentos de origen animal, los consumimos a veces 2 o 3 veces al día, y en cambio las frutas y las verduras, los cereales que están en la parte verde, que están en la parte más grande, prácticamente a veces ni siquiera los consumimos. Los productos, los derivados lácteos en especial, tienen una gran cantidad de grasas, de colesterol, pero además otro aspecto muy importante es que complican la digestión. Entonces, cuando consumimos, por ejemplo, una pizza que tiene mucho queso, toda esa grasa hace que el hígado tenga que trabajar, digamos, tiempos forzados, y ni con la ayuda que le da la vesícula a veces es suficiente para procesar toda esa grasa, y esto empieza a generar problemas en 2 órganos fundamentales que son accesorios del aparato digestivo, pero también que sirven como purificadores del cuerpo. Por un lado los riñones y por el otro lado el hígado. Entonces esto genera daños. Por ejemplo, también se sabe que el exceso en los productos lácteos, especialmente en el hombre, va a llevar a problemas de próstata a largo plazo. Por lo tanto, hay que cuidar mucho esa parte. Y otro aspecto que mencionamos es que el consumo del huevo, ¿no? Por ejemplo, el huevo es una muy buena proteína, que ha sido catalogada como buena proteína. Sin embargo, también está lleno de grasas saturadas, de colesterol, de algunas toxinas, y por lo tanto hoy se ha visto que hay otras fuentes de proteína que son similares a la del huevo, pero sin los problemas que tiene el huevo. Uno de ellos, por ejemplo, es la quinoa, o la quinoa, como a veces le llaman aquí en México, que viene precisamente de tierras del sur de Sudamérica, de Perú, por ejemplo, de Venezuela. ¿Cómo? ¿De Venezuela no? Ah, perdón, de Perú, Perú, Bolivia, zonas más andinas. Y bueno, por ejemplo, esa es una muy buena fuente de proteína, o también las microalgas, como el alga espirulina o la clorela, también la mezcla de algunas semillas que pueden tener buena cantidad de proteína. Los frutos secos son otra alternativa para tener una mejor calidad de proteína. Entonces, bueno, queríamos mencionar esto acerca de esta pregunta que nos hacía la maestra, y también decir que efectivamente podemos hacer mucho a través del vegetarianismo. Si vamos cambiando hacia una dieta más saludable, más amigable con nuestro entorno, eso va a generar grandes cambios en lo que vivimos, en la manera en la que nos relacionamos, en nuestro estilo de vida, para tener una mejor salud. Entonces los invitamos a sumarse a aquellos que quieran empezar a cambiar estos hábitos alimentarios. Damos talleres de cocina vegetariana, damos talleres enfocados a diferentes temas que tienen que ver con la salud del ser humano, del planeta, la salud de la tierra.
Entonces, bueno, voy a dejar acá para pasar otra vez el micrófono a Dilce, por si hay alguna otra participación. Presidente Municipal Constitucional de Ocoyoacac. Nos honra con su presencia la doctora Nancy Valdés Ruiz, presidenta del Sistema Municipal DIF. Es un gusto saludar la presencia de la doctora Maribel Montes Vidal, síndico municipal. Esta tarde, nuestro municipio se engalana con la presencia de los integrantes de la Fundación Magna Fraternitas Universales, Dr. Serge Renaud de la Ferrier. Pues en esta maravillosa tarde, un poco nublada, pero con los corazones contentos de estar escuchando a la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado de México, escucharemos que es una agrupación de músicos originarios de los municipios que integran la entidad, adscrita a la Secretaría General de Gobierno y dependiente de la Coordinación de Acción Cívica y Eventos Especiales. Su origen se remonta al año de 1889, cuando por instrucciones del general José Vicente Villada, entonces gobernador de la entidad, indicó se estableciera la clase de música en las recién creadas escuelas correccional y de artes y oficios para varones. Tenemos una acompañante que también le gusta la música. Trae usted muy buena vibra. Sí, creo que nos acompañará durante todo el concierto. Mientras se porte bien, déjalo ahí. A través de su historia, la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado de México ha tenido la participación de maestros de la talla de don Felipe Mendoza, Gustavo Castel de Oro, Horacio Zúñiga, Fortunino Francesco Verdi, el maestro italiano Eduardo de Gabrieli, también del maestro Esquivel Durán. Es importante mencionar que el maestro Esquivel fue el encargado de musicalizar la obra de don Heriberto Enríquez, obteniendo una pieza musical de impresionante calidad sonora, el himno al Estado de México, con la cual ambos quedarían inmortalizados, teniendo un lugar especial en el recuerdo y en el corazón de los mexiquenses por patria y por provincia. Es así como muchos maestros, a través de su historia, han dejado su huella en la Banda Sinfónica. Cada uno ha impregnado algo de sí en ella, hasta que en el año de 2014, la banda quedaría a cargo del maestro Sufragio Bastida Lechuga. El reconocimiento al trabajo que los músicos, que cada integrante de esta banda han desempeñado durante 13 décadas, permitió una transformación de la banda de música en banda sinfónica en el año de 2018. A partir de entonces, inicia un nuevo ciclo bajo la dirección del maestro Roberto Morales Flores. Durante los 131 años de su existencia y evolución musical constante, el propósito fundamental de la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado de México es y será siempre fomentar, promover y divulgar la música como expresión artística, enaltecer los valores cívicos, artísticos y culturales que nos caracterizan como mexiquenses. Démosle una cálida bienvenida con un fuerte aplauso. Si me ayudan a retirarlo porque no creo que lo dejen interpretar. Llámalo con algo de alimento, por favor. No te vaya a morder.
Actualmente, el director de la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado de México es el maestro Miguel Ángel Elías Gutiérrez. Y en esta tarde comenzaremos con la pieza Mañanitas en honor al 100 aniversario del natalicio del doctor David Juan Ferriz Olivares. Y con ustedes, la Banda Sinfónica del Estado de México. Con más ánimo, por favor, un fuerte aplauso. Tenemos la enorme fortuna de que esta tarde nos estén deleitando. Como siguiente pieza tendremos la Marcha Zacatecas, un tema emblemático en nuestra cultura.